Bienvenidos, bienvenidos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en el día de hoy. Saludos, saludos, iglesia, ¿cómo están? Aleluya, estamos gozosos por estar aquí, estamos gozosos. Dale un aplauso ahí al Señor. Y allí donde ustedes estén, vamos a darle un aplauso al Señor. El Señor ha sido bueno durante toda la semana, ha sido bueno. Hemos aprendido tantas cosas con el Señor, tantas cosas, ¿verdad? A veces personales como, ¿verdad? El aprendizaje de la iglesia, el aprendizaje de poder hacer la iglesia, el mensaje de poder hacer las cosas como para el Señor. Diga allí, hacer las cosas como para el Señor. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor de nuevo. Aleluya. Iglesia. Gracias a todos y bienvenidos a nuevo renacer. Bienvenidos a todos en este día tan especial para poder compartir la palabra del Señor. Y me gustaría que todos estuviesen bien atentos a lo que el Señor quiere hablar en este día, ¿ok? Vamos a estar hablando en Apocalipsis 2, no es nada que vaya a ser fuera de lo normal. Creo que el libro de Apocalipsis trae también revelación, como el libro se llama Revelaciones. El libro de Apocalipsis, no vaya a tener miedo por leer Apocalipsis, es un libro de revelaciones. Quiere revelarte algo. Diga revelación. Revelación. El Señor quiere revelar algo a nuestras vidas. Así que en el día de hoy vamos a orar por esta palabra que el Señor quiere hablarnos. La palabra quiere hablarnos. En el nombre de Jesús, Señor Padre. Gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor Padre, tan especial que tú, Señor, has dispuesto para nosotros y nosotros somos agradecidos, Señor Padre, por tener este día tan hermoso, Señor Padre. No importando que esté soleado, no importando que esté nublado, Señor, o esté nevando, Señor Padre, es un día tuyo que tú nos has dado y nos has regalado, Señor. Estamos agradecidos por la vida que nos das, Señor Padre. Nosotros te pedimos una larga duración, pero como dice el apóstol Pablo, es mejor que esté yo contigo, ¿verdad? En tu presencia, pero el Señor nos ha permitido un día más. Diga, un día más. Estar aquí en presencia del Señor. Nosotros estamos en presencia del Señor a cada instante, a cada momento, Señor Padre. Te damos gracias, Señor Padre, por este día y por este tiempo en la iglesia, Señor Padre, empezando esta nueva obra. Ayúdanos, Señor Padre, ayúdanos, abren las puertas, Señor Padre, para que nosotros podamos entrar, Señor Padre, y podamos gozarnos, Señor Padre, de todo eso que tú tienes para nosotros. Poder ayudar, Señor, a aquellas personas que lo necesitan, Señor Padre. Y además, Señor Padre, esta palabra, Señor Padre, que tú has traído, bendícela una vez más, Señor. Y yo sé que ella es bendita, Señor Padre. Ella no habla de por sí sola, Señor Padre. Pero a nuestras vidas, que nuestros corazones puedan estar abiertos, Señor, para tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice... Amén. Amén. Bienvenidos a Iglesia Nuevo Renacer. ¿Cómo están? Bien, bendecidos.
Muy bien, y yo estoy aquí más que agradecido, ¿verdad? Por tener una iglesia tan hermosa que sirve, que adora y también trabaja. Amén. Así que vamos a empezar esta lectura. El tema que le pude poner a esta predicación, ¿verdad? Por parte del Espíritu Santo es el rincón más oscuro. Y vamos a hablar de Apocalipsis, imagínate. ¿Cómo estará esta predicación? ¿Qué nos dirá esta predicación? ¿Cómo nos hablará esta predicación, verdad? Con este tema tan, verdad, que no es tan inusual, el rincón más oscuro. ¿Qué tú puedes pensar de eso, iglesia? El rincón más oscuro. Pienso que cuando hablamos del rincón más oscuro, pienso que no hay oscuridad para los ojos del Señor. Pienso que el Señor puede llegar cuando, en el principio, cuando el Señor llegó a este lugar, dice que todo estaba destrozado, estaba desordenado y vacío. Y yo me imagino que estaba oscuro también. Pero con su luz, diga con su luz. Con su luz Él alumbró. Porque donde Él habita no hay oscuridad. Jamás va a haber oscuridad donde Él habita. Imagínense en eso. Imagínate la luz del Señor alumbrando el mundo. Y dice la palabra también, dice que el Señor vino para alumbrar los corazones de los hombres. Para que el hombre entendiera que el Señor es la única salida. El Señor es la única, la puerta. Él es el camino. Él es la vida. El corazón es lo que tenemos que nosotros cambiar. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de esto también, del corazón. En el rincón más oscuro se llama el tema. Para aquellos que estén escribiendo, creo que, ¿verdad? En Apocalipsis, este versículo resume el mensaje principal de Jesús que Él le dio a esta iglesia. Y vamos a estar hablando en Apocalipsis 2, del 1 al 8. Lo vamos a leer. Dice que Él le ha dado a esta iglesia, le dio a esta iglesia un reconocimiento. El Señor nos reconoce, ¿verdad? Como iglesia, nos reconoce, reconoce nuestro esfuerzo y también reconoce, ¿verdad? La perseverancia, porque cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros queremos avanzar y en ese avanzar nosotros necesitamos tener fuerzas para hacerlo. Y eso es la fuerza que el Señor no nos da. También dice que Él señaló también. En esta lectura el Señor señala a la iglesia el enfriamiento espiritual y muchas cosas más que vamos a leer, que me imagino que el Señor, ¿verdad? Mientras yo leía, el Señor me mostraba, pero a la misma vez el Señor te va a mostrar a ti, porque cada uno de nosotros es una iglesia. Como habíamos hablado anteriormente los domingos pasados, nosotros somos la iglesia. Diga, nosotros somos la iglesia. Y cuando nosotros somos la iglesia, el Señor quiere venir a una iglesia preparada. El Señor le escribe. ¿Quién escribió a la iglesia de Éfeso? ¿Quién le escribió? Le escribió Jesús. Jesús reveló a Juan que le escribiera a las iglesias. Qué importante el por qué en la Biblia Jesús le escribe a las iglesias. Qué lindo que el Señor, mientras nosotros leemos la palabra, podamos encontrar que el Señor le escribió a las iglesias. No les reveló allá a un hombre aquello, pero les reveló a las iglesias. El Señor quiere hablar a la iglesia, el por qué, cómo en ese rincón más oscuro a lo mejor nosotros nos escondemos, pero el Señor nos ve. En ese rincón más oscuro el Señor nos ve, el Señor puede llegar hasta donde nosotros menos lo imaginemos. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 1 al 8. Leamos. Dice así la lectura, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles
y que no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué palabra? Me acuerdo que en Génesis el Señor puso dos árboles, y de esos árboles pienso que uno era del bien y el mal, y el árbol de la vida. El árbol del bien y el mal, Adán y Eva probaron. Por eso, cuando ellos estaban caminando, cada uno se miró y tuvo vergüenza, porque ya sabían el bien y el mal. Ellos rompieron un estatuto del Señor. Ellos traspasaron esa palabra del Señor. Y dice la palabra: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El Señor dice: déjame sacarlos de donde ellos están, porque ya probaron, ya saben el bien y el mal como yo. Ahora, el Señor los saca. ¿Y por qué los saca? Para que ellos no probasen del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si ellos probasen del otro árbol, entonces vivirían para siempre. Y eso era algo que el Señor no quería. Porque los únicos que son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, son ellos. Nosotros no podemos vivir para toda la vida. Qué lindo que el Señor pueda revelarnos estas palabras así que podamos entenderlas, porque a lo mejor hay pues humanos que se creen que van a vivir toda la vida y no es así. Nosotros vamos a estar aquí un determinado tiempo, y en ese determinado tiempo el Señor nos da una asignación, como así se la dio a Adán y Eva. Nos da una asignación para hacer. Ahora, aquí viene lo más importante. De esa asignación, el Señor quiere saber si tú sabes cuál es esa asignación. Y por eso le dice a Éfeso: yo conozco tus obras y yo puedo ver que eres fiel, yo puedo ver que estás haciendo las cosas bien, pero tengo algo en contra de ti. Porque el Señor siempre, no todo va a estar bien, porque a veces nosotros decimos: oh, ven a los caminos del Señor y todo te va a ir bien. No, así no es, así no es. Por eso es que nosotros decimos, no es una religión, es una relación. Es que te relaciones con la palabra, es que te relaciones, es que en vez de estar pensando y en vez de estar maldiciendo, es mejor estar bendiciendo para que esa tempestad se acabe. Porque si tienes alguna tempestad con un hermano o con algún familiar, que esa tempestad se acabe en el nombre de Jesús. Por eso lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Porque Él es la luz y Él es la luz que vino a los hombres. Entonces dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mis diestra. Dice, el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Wow, el que venciere. Esto es como un reto que el Señor nos pone, right? Porque a veces, pues, el Señor dice: pues, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero acá dice el que venciere. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor
nos quiere decir en esta palabra. Y como vemos, Éfeso, ¿verdad? Esta iglesia era una ciudad de abundancia debido a su prosperidad comercial. La iglesia de Éfeso estaba al borde del mar y en el borde de ese mar había un puerto. Por eso era tan fructífera esa iglesia. Los que llegaban al puerto llegaban, ¿verdad? Y traían sus cosas, comestibles, productos, todo eso. Y era una iglesia, era un sitio muy productivo en ese sitio. Dice también que en ese puerto era estratégico el templo de la Artemisa. Fue un importante centro de comercio entre el oriente y el occidente, y su riqueza se reflejaba en su gran arquitectura. Wow. ¿Ustedes han visto la iglesia de los Éfesos? Mira la arquitectura que tenía. Mira cómo era la iglesia de los Éfesos. Era un templo grandísimo. Imagínate, el Señor se paseaba por ese templo. Y también dice, como el templo de la Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Así era el templo. Su puerto, ubicado cerca del río Caistro, permitía el comercio con lugares lejanos, incluyendo Asia Menor, el mar Egeo y el Mediterráneo. Hermanos, ¿quién mandó a escribir a las 7 iglesias? Fue nuestro Señor Jesucristo, revelada por el apóstol por el apóstol Juan, y tenía varios propósitos, reprendiendo algunas iglesias que estaban creyendo en errores doctrinales, como dijimos casi ahora, la reina Artemisa, que eran ídolos, eran costumbres que ellos tenían que se salían, ¿verdad?, de las doctrinas del Señor. Dice, y prácticas inmorales, doctrinas, prácticas inmorales, mas habían perdido lo más importante, que era el temor espiritual, el temor del Señor. Se dice que Éfeso ha sido paciente y por la obediencia ha sufrido mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? ¿Hemos sido pacientes? Sí. Dice en el verso número 3. También dice que Éfeso puso a prueba en su misma iglesia y hallado a algunos mentirosos. Lo dice en el versículo, ¿verdad?, número 4. Y dice también que sin embargo hay algo que no le gustó de esa iglesia. Eso quiere decir que el Señor va a ver todo lo que tú vas a hacer en la iglesia. Pero fíjate que va a haber algo que no le va a gustar al Señor. Van a haber cosas, obviamente, porque no somos perfectos, pero el Señor quiere revelarla. Ya no le amaba tanto como en el principio, como cuando en aquellos tiempos te hiciste cristiano. Mira cómo le dice el Señor. Y les digo algo, a todos nos pasa todas estas cosas. Nos van a pasar todas estas cosas, vamos a estar distraídos, nosotros vamos a pasar muchísimas cosas para que el Señor nos diga así, como en aquellos tiempos te hiciste cristiano. Y les digo algo, a todos nos pasa. Y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Eso es lo que quiere el Señor. Esta historia de Éfeso me recuerda un personaje femenino de la Biblia. En Lucas 10, 38 al 42. María y Marta. María y Marta. María simboliza el hacer las cosas en el nombre de Jesús. Leamos Lucas 10 del 41 al 42. Lucas 10. Leamos Lucas 10. Dice, aconteció
Lucas 10, del 38 al 42. Vamos a leer Lucas 10, del 38 al 42, que esa es la lectura. Right? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo a una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¿Ya vieron, hermano? ¿Cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso? Le dice, bueno, eres una iglesia fructífera, eres buena, dice que estás, que no soportas, ¿verdad? A los nicolaitas, y has puesto a los apóstoles en su lugar. Pero el Señor encontró en esa iglesia algo, y era que había dejado de mirarlo, había dejado su primer amor, vuelve otra vez al principio. Igualmente a Marta le dice, Marta, turbada estás, porque María ha escogido el mejor lugar. Cuando Jesús visitó a la casa de María y Marta, Marta estaba muy ocupada sirviendo, mientras María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. ¿Ya vieron? Como iglesia nosotros tenemos que sentarnos y oír su palabra. María simboliza el hacer las cosas en el nombre de Jesús. Esto está bien hermoso. Esto está bien hermoso porque María escogió ese lugar. Ese lugar es el que el Señor quiere que nosotros escojamos. Cuando tú te sientas a la mesa, tú no dices, bueno, vamos a orarle en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo María? Se sentó a oír su palabra. ¿Qué dice el Señor? Si abrieras la puerta y yo entrare, cenaré contigo, estaré contigo, y ahí estaremos en el nombre de Jesús. Cuando vamos en el carro, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nos montamos y decimos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, llévanos en bien, tráenos en bien. Ustedes no oran así. Todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesús. El Señor lo que quiere hacer en esta lectura es que nosotros pongamos siempre a Jesús en el primer lugar. Vamos a leer Lucas 10:41, dice, Marta, dice, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo hay una cosa. Es necesaria, que es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¿Cuál fue la parte que escogió María entonces? ¿Cuál fue la parte que escogió María? La buena porción. Una cosa es necesaria, María. ¿Sí? ¿Ya? Ha escogido la buena parte. Sentarse a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús. Marta aparece, ¿verdad? ¿Por qué Marta aparece a la iglesia de Éfeso? Marta, no María. ¿Por qué Marta aparece a la iglesia de Éfeso? Bueno, tengo varias razones aquí el por qué Marta aparece a la iglesia de Éfeso. O la iglesia de Éfeso parece a Marta. ¿Cuál fue primero? La iglesia de Éfeso. Ok, dice Éfeso, en primer lugar, dice la iglesia trabajaba arduamente para Dios. Pero Marta se esforzaba mucho sirviendo a Jesús. ¿Se acuerdan que cuando llegó Jesús ella estaba afanada? En Éfeso tenía dedicamiento y firmeza doctrinal, ¿te acuerdas? Que no soportaba a los nicolaitas y también puso a los apóstoles en su lugar. Marta servía a Jesús y los recibía con amor. ¿Ya vieron? Éfeso ya habían cosas que para Jesús no le eran nada buenas. Encontró que había dejado su primer amor. Eso fue en Éfeso. Y en Malta dice, pero mirando a Malta,
se distraía con el servicio y no priorizaba la comunión con Jesús, llamó a la iglesia de Éfeso a que recuerde arrepentirse. Jesús llamaba a dejar el afán y a elegir lo mejor, estar con él. Eso era lo que el Señor le dijo a Marta. Tú estás afanada en vez de estar aquí a mis pies. Y en Éfeso encontró que había dejado su primer amor. ¿Ya vieron que hay cosas semejantes? Tanto Marta como en la iglesia de Éfeso hacían cosas buenas, incluso piadosas, pero se desconcentraron del corazón de su servicio, el amor y la comunión con Jesús. Eso fue lo que pasó con Éfeso y eso es lo que puedo ver, lo que pasó con Marta. Jesús no les dijo dejen de servir. Mira cómo le dice Jesús. No necesitamos dejar de servir. En la obra necesitamos servir, necesitamos movernos. Porque no nos podemos quedar aquí en la casa. Entonces, ¿qué pareciéramos nosotros? Tenemos que servir para hacer, ¿verdad? Para hacer una buena obra tenemos que servir. Pero no podemos desconcentrarnos. ¿Qué es lo que dice aquí? Se desconcertaron del corazón de su servicio. El amor y la comunión con Jesús. Porque podemos tener amor y servir, sí. Pero ¿lo vamos a hacer en el nombre de Jesús? ¿O lo vamos a hacer para que nos vean que estamos sirviendo? Lo hacemos en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos diferencia. Jesús no les dijo dejen de servir, les dice que vuelvan a priorizar la relación con Él. Eso fue lo que el Señor quiso decirle a esas personas. Aquí también tengo algunas, ¿verdad? Algunas escenas de algunos que salieron de la presencia del Señor. Dice que Sansón tenía fuerza. Mira. Sí. Como Éfeso tenía doctrina. Sí. Pero se fue enfriando. ¿Ya vieron? Sansón en aquel tiempo sí era fuerte. Sí, él representaba. Pero ¿qué pasó? Se fue enfriando. Se fue alejando de la presencia del Señor. Y por eso le pasó lo que le pasó. Salomón dice que comenzó con un gran amor y sabiduría, pero perdió el primer amor al dejarse llevar por otros intereses. ¿Cuáles fueron los intereses? Todas las mujeres que tenía, quitó la mirada del Señor. Quitó la mirada del Señor. El joven rico cumplía con los mandamientos, sí, pero le faltaba algo, el verdadero amor por Jesús. ¿Se acuerdan? El Señor le dice, ¿ya cumpliste los mandamientos? Y él le dijo, sí, ya, desde hace mucho tiempo en mi juventud, sí. Pero algo te falta. Véndelo todo y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí hubo algo en el corazón. ¿Ya vieron? Le faltaba algo, el amor verdadero por Jesús. A veces tenemos que despojarnos y dejar cosas para poner a Jesús en prioridad. ¿Ya vieron? En conclusión, esto es una palabra bien corta, pero trae un significado muy, muy grande. En conclusión, Marta representaba perfectamente lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Mucho servicio, poco amor centrado en Jesús. Jesús no quiere solamente velar nuestras manos ocupadas, sino también nuestro corazón. Con nuestro corazón, ¿verdad? Que esté con Él. Él no quiere nuestras manos. Siempre nosotros, sí, vamos a hacer. Pero ¿y la comunión? Por eso las iglesias necesitan orar, por eso las iglesias necesitan ayunar, por eso las iglesias, eso es lo menos que hacemos. Queremos servir y grabar. Servir y grabar. Servir y grabar. Jesús no quiere solo, ¿verdad? Nuestras manos, ¿verdad? Hermano, les cuento una historia.
que me abrió el entendimiento y nunca lo vería de esta manera si no lo hubiese leído. Dice así, cuenta la historia que había un hombre arquitecto con otros más edificando un edificio o una casa y la mayoría de las personas no podían leer los planos. Ellos no podían leer los planos, como dicen ellos en 2D, en 2 dimensiones. Dice entonces, a medida de que la obra iba avanzando, las personas decían, oh, mira, esto quedó más grande de lo que yo creía. No me imaginaba que este espacio iba a quedar así. Como quien dice, bueno, yo soy un arquitecto y creo que esto no está quedando a la medida que yo pensaba. Pues, pero para ese hombre, el arquitecto, recuerdan que era el arquitecto y unos más. Para ese hombre arquitecto, ¿verdad? No era ninguna sorpresa. Ustedes no han tenido una imaginación. El Señor nos les da una revelación. Y esa revelación tiene letras y tiene números y tiene medidas. Quiere decir que en esa revelación el Señor te reveló y ya tú sabes exactamente cómo va a quedar. Ya tú caminaste por ese lugar. Dice que para ese hombre no era ninguna sorpresa, porque mientras esa casa iba siendo diseñada como arquitecto, en algún momento en su mente él había vivido cada espacio de ella. Cuando un arquitecto hace una casa, él se imagina que la escalera tiene que quedar ahí y la cocina va a quedar allá y entonces la sala tiene que ser bastante grande, los cuartos de la medida, ¿verdad que sí? Si viven 2 personas, pues ahí mismo 2 personas, 2 camas. O sea, que la persona ya, con esa imaginación, él ya hizo todo detalle, ya él caminó en la casa, ya él sabe qué color quiere en la casa, ya él sabe el tono, qué va a poner, los muebles que va, ¿sí me entienden? Ya él sabe, él es un arquitecto. Él ya había caminado en su mente mucho antes de ser edificada. Aquellos hombres que no sabían leer planos, no sabían, dijeron, mira, nosotros hicimos esta medida así, pero no quedó igual. Mira, no quedó tal y como yo pensaba. Pero el arquitecto ya él sabía cómo iba a quedar. Y Dios, diga Dios, que es nuestro creador y arquitecto y fundador, ya él conocía de tu edificación mucho antes de que fuera construida. Recuerda que somos una iglesia y el Señor construye en nuestra iglesia. Somos una iglesia y Él sabe exactamente cómo vamos a ser nosotros como iglesia. Había caminado por cada rincón de tu edificación porque eres una iglesia construida por sus manos. Somos una iglesia construida con las manos de Jesús y creada por Él. Por lo tanto, Él te conoce hasta el rincón más oscuro. Él nos conoce hasta el rincón más oscuro. En Éfesos 2, 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué somos nosotros? Templo santo para el Señor. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Ya vieron? ¿Cómo el Señor puede imaginarse de una edificación unas personas? ¿Cómo nosotros podemos edificar? ¿Cómo nosotros podemos ser una edificación? El Señor quiere construir dentro de nosotros algo tan fuerte que no sea derrumbado por el enemigo. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos, un edificio. Por eso Él dice un edificio. Él se imagina un edificio grande. No que crezcamos como un edificio, pero que seamos fuertes como un edificio. Él quiere una iglesia fuerte como un edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. En el Espíritu. Tras que somos un edificio edificado por Él. Y dice también, dice, ¿qué es lo que dice? Dice que somos, ¿verdad? Él es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo es el fundamento. Y nosotros somos la edificación. Una edificación fuerte. Él quiere que nosotros seamos una edificación fuerte. ¿Pero qué más? Morada de Dios en el Espíritu. Que seamos morada de Dios en el Espíritu. Hermano, ustedes nunca se habían puesto a pensar en esto. Que somos morada de Dios. Somos en el Viejo Testamento, ¿verdad? Un tabernáculo. Quiere decir todo aquello que el Señor guarda. Todo aquello importante, su palabra. En el tabernáculo, ¿qué era lo que había dentro? Las tablas, la vara de Aarón y el maná que vino del cielo. El maná estaba allí. Qué lindo. El Señor quiere que nosotros seamos edificados, que entendamos una palabra, que somos creación del Señor y somos morada de Dios. Somos morada de Dios. Y Marta a lo mejor estaba afanada. Éfeso tenía muchas cosas, pero le hacía falta algo. Volver al primer amor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar por esta palabra. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre amado. Gracias por tu amor y misericordia que nos has hecho parte de tu familia, Señor. Escogidos, edificados sobre el fundamento de tu verdad, Señor, Padre. Con Cristo como una piedra angular, somos tu morada santa, Señor, Padre. Ayúdanos a vivir unidos en tu espíritu y en tu amor, en tu verdad, Señor, Padre. En el nombre de Jesús. No solamente este día, Señor, Padre, sino los días que tienes, Señor, Padre, dispuestos para nosotros, que nosotros podamos ser esa edificación que tú quieres como iglesia, Señor, que nosotros podamos resistir, Señor, Padre, al enemigo, ser tu morada, Señor. Dios quiere que nosotros seamos su morada en el Espíritu, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Cada domingo tú nos hablas, Señor, Padre. Gracias, te amamos, Señor, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No, Genazel dice, amén. Se han despedido, no de la presencia del Señor, pero este día. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas y esperamos que esta palabra pueda hablarle a sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Bendiciones. Saludos a todos.